Muy buenos días para todos y todas. Eh, en el día de hoy vamos a trabajar una operación con números enteros que tiene que ver mucho con la potenciación. Eh, Vamos a mirar de qué se trata. Antes de empezar a hablar sobre el tema, vamos a recordar que las operaciones en matemática, todas las operaciones tienen su operación contraria. Así, por ejemplo, la operación contraria a la suma es la resta. Por ejemplo, a mí me dicen que halle el número que sumado con el 5 nos dé 8. Entonces miren que yo podría usar su operación contraria a la suma, que es la resta. Yo digo, bueno, 8 menos 5 nos da 3. O sea que el número que me están preguntando o por el que me están pidiendo es precisamente el 3. Estoy usando operaciones contrarias. ¿Cuál es el número que multiplicado por 5 nos da 15? Entonces uno puede hacer 15 dividido 5 y nos daría 3. Entonces miren que usando operación contraria a la multiplicación, que es la división, también puede obtener cosas. Igual pasa con las potencias. Las potencias también tienen su operación contraria. Vamos entonces a mirar cuál es esa operación. Entonces el tema que vamos a trabajar hoy se llama la radicación. La radicación va a ser la operación contraria a las potencias, que es el tema que hemos trabajado durante las últimas semanas. Vamos a mirar en qué consiste. Entonces dice, radicación es la operación contraria a la potenciación. Consiste en que dados dos números llamados radicando, o sea, el azulito, miren que aquí les dice cuál es el radicando, e índice, que va a ser el numerito chiquito que vamos a escribir ahí. Eh, Listo. Vamos a hallar un tercer número que es el que vamos a llamar la raíz, tal que elevar el índice sea igual al radicando. Entonces vamos a mirar con un ejemplo de qué se trata esto para que quede más claro. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 es el 2. Cuando aquí no haya numeritos, siempre vamos a asumir que es un 2. Miren que abajo lo dice. Cuando el índice es 2, no se escribe. Entonces, si vemos una raíz que no tiene ese numerito chiquito, siempre vamos a asumir que es un 2. Entonces, la raíz de 4 va a ser 2. ¿Y por qué es 2? Porque si yo cojo este número y lo multiplico por sí mismo, o sea, lo elevo a la 2 mejor, nos va a dar 4. O sea, el objetivo de la radicación es buscar un número que multiplicado por sí mismo, según las veces que nos diga el índice, nos va a dar el radicando. Vamos a mirar otros ejemplos para que quede un poco más claro. Por ejemplo, este otro. Debemos buscar. Nos piden la raíz cuadrada de 49. Recordemos que aquí hay un 2. Entonces, debo buscar un número que multiplicado por sí mismo nos dé 49. ¿Quién me dice cuál es ese número? ¿Cuál será? Eso, Mateo, muy bien. ¿Y por qué el 7? Porque miren que si yo cojo el 7 y lo elevo al 2 que hay acá, lo elevo a ese 2, eso es hacer 7 por 7 y eso nos da 49. Por eso la raíz de 49 es el 7. ¿Quién me dice? En el siguiente, esto se lee la raíz cúbica. Recuerden que ya vimos en la guía pasada que cuando hay un 3 se lee cubo. Entonces esto se lee la raíz cúbica de 27. Muy bien, Paulina. El 3, muy bien, Camila. Es el 3. ¿Y por qué es el 3? Porque si yo cojo el 3 y lo elevo al exponente 3 al cubo, entonces eso sería ser 3 por 3 por 3 en 3 veces. Y 3 por 3 es 9 y 9 por 3 es 27. Vamos al último, al raíz. Este se lee raíz cuarta. Raíz cuarta de 16. ¿Cuál será? ¿El 4? No es el 4. Paulina, muy bien, el 2. Excelente, Paulina. Listo. ¿Por qué es el 2? Miremos. Si yo cojo muy bien, Villa. Si yo cojo el 2 a la 4, eso sería 2 por 2
por 2 en 4 veces, las veces que nos diga el índice del radical. Entonces, esto sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. O sea que la raíz cuarta de 16 es precisamente 2. Vamos a tener en cuenta algo muy especial que pasa con las raíces de índice par. ¿Cómo así que de índice par? Vamos a analizar algo en las raíces que tienen el índice par. O sea que como índice tengan un 2, un 4, un 6, un 8, un 10, etcétera. Cualquier número par. Por ejemplo, en el 49 dijimos que la raíz de 49 era 7. Resulta que también podemos decir que es el menos 7. ¿Y por qué menos 7? Miren una cosa, si yo cojo el menos 7 y lo elevo a la 2, eso es hacer menos 7 por menos 7. Simón, levante la mano, ya le voy a dar la palabra. Y miren que si yo aquí multiplico menos por menos da más. Y 7 por 7 da 49. También nos arrojó el valor que nos pedían. Entonces, todo elevado a par da positivo. Correcto, Paulina. Muy bien. Ok. Bueno, entonces les decía que cuando tenemos raíces con índice par, siempre nos va a arrojar uno positivo y uno negativo. O sea que las raíces, cuando el índice es un número par, siempre van a tener dos respuestas o dos soluciones. Miremos si lo mismo pasa con el 16. Con el 16 también podríamos decir que sería menos 2. ¿Y por qué menos 2? Porque si yo elevo el menos 2 a la 4, ya sabemos que cuando el exponente es un número par, siempre nos va a dar un valor positivo. Entonces esto sería menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Sí, Manuela, siempre vamos a dar la respuesta positiva y negativa, a menos que te digan, halle la raíz positiva de raíz cuarta de 16. Si te dicen que la positiva, solamente vas a poner la positiva. Si no te lo dicen, siempre vamos a indicar que tiene dos soluciones. Listo. Entonces, este último, entonces nos va a quedar menos por menos más por menos menos y menos por menos más. Ya sabemos que eso es positivo. Entonces, eso es 16. Entonces, miremos algo acá. Ya vimos en el anterior que la raíz de 16 es 2, pero también puede ser menos 2. Ya tiene dos respuestas. Vamos a mirar el siguiente. ¿Quién me dice cuánto da este? A ver, escucho, miro respuestas ahí en el chat. Menos 2 propone Paulina. Vamos a ver, ¿quién más dice otra cosa? Villa dice que menos 2. Mateo también dice que menos 2. Vamos a ver si sí. Supongamos que sea cierto lo que dicen todos. También dice Jesús Samuel, Sebastián, María José, Jerónimo, todos dicen menos 2. Vamos a ver si sí. Sería menos 2 si yo cojo el menos 2 y lo elevo al cuadrado. ¿Y cuánto nos da eso? ¿Cuánto da menos 2 a la 2? Menos 2 a la 2. Sería menos 2 por menos 2. Y eso nos da 4. Y nos tenía que dar menos 4. Nos dio fue 4. O sea que el menos 2 no puede ser. Ese no nos funciona. Tampoco podría ser el 2 positivo, porque ya sabemos que también el 2 positivo obviamente va a dar 4. Listo, Valeria, vuelvo a explicar. Listo. Ya vimos en el de arriba que, por ejemplo, la raíz cuarta de 16 es 4, es 2, perdón. ¿Y por qué 2? Porque 2 a la 4, o sea, el 2 elevado a este numerito, nos va a dar 16. O sea, eso es 2 por 2 por 2 por 2 en 4 veces. Listo. Manuela, recuerda que dijimos que cuando el exponente es un índice par,
siempre vamos a poner las dos respuestas. Entonces, la raíz de 16 es 2, pero también es menos 2. Entonces, menos 2 a la 4 también va a dar 16. En ambas da 16. O sea que la raíz cuarta de 16 es 2 y también es menos 2. Hasta ahí vamos bien. Bueno, antes de resolver este, que era el que estábamos resolviendo, miremos este. Ya vimos en el de arriba que la raíz cuarta de 16 es 2 y también el menos 2. ¿Cuál sería la de menos 16? La raíz cuarta de menos 16. ¿Quién me dice? No puede ser 2 porque 4. Por aquí me dicen que 4. Vamos a ver. Sí, sí, vamos a hacer ese análisis. A ver. Entonces decíamos que la raíz de 16, la raíz cuarta era 2. Porque si yo cojo esa respuesta y la elevo a la 4, nos da 16. También podemos decir que es menos 2, porque si yo cojo esa respuesta y la elevo a la 4, también nos da 16 positivo. Ahora, yo aquí no puedo decir que es 2, porque ya vimos arriba que 2 a la 4 da 16. O sea que esa respuesta no es. Tampoco puede ser menos 2, porque si yo cojo la respuesta, toda la respuesta hay que elevarla al exponente. No se puede hacer esto. Y tampoco se puede hacer esto, que en realidad es lo mismo de arriba. No se puede hacer ninguna de las dos. Siempre tenemos que coger toda la respuesta y elevarla al exponente. ¿Listo? Entonces, no puede ser ninguno, no puede ser ni 2 ni menos 2. Entonces, vamos a decir que esto no tiene solución. Es imposible yo hallar un número que multiplicado por sí mismo en 4 veces nos dé 16 negativo. Es más, ya vimos en el tema pasado que si yo cojo, no importa cuál número sea, el que ustedes quieran, sea positivo o sea negativo, si ustedes lo elevan a un exponente par, siempre va a dar positivo. O sea, es imposible encontrar algo que me dé negativo. Entonces, muchachos, les repito, cuando veamos una raíz que tiene índice par, como este 4, el radicando no puede ser negativo, porque si no, no va a tener solución. ¿Será que pasa lo mismo cuando el índice es impar? ¿Quién me dice entonces cuál será la solución de este? ¿Cuál será la solución? Cuéntenme. Entonces, debido a que cuando el exponente es un número par, dijimos que no tiene solución, entonces vemos que en ese raíz de menos 4 el exponente es 2, es un número par. Entonces decimos que ese no tiene solución. Camila tiene una pregunta. A ver, Camila. Camila, cuenta. Entonces me explica bien, por favor, por qué no tiene solución. Es que no. Listo, lo explico de nuevo. Listo, entonces mira pues, Camila. En el de arriba, sí, Manuela, va de nuevo. Listo. En el de arriba dijimos que la raíz cuarta de 16 es 2, porque 2 a la 4 nos da 16. También podemos decir que es menos 2, porque menos 2, por estar elevado a un exponente par, también va a dar positivo, va a dar 16. En el de abajo, entonces no podemos decir que es 2, porque ya sabemos que el 2 es para el de 16 positivo. Tampoco podemos decir que es menos 2. Y fuera de eso, miren que si decimos que 2 lo elevo a la 4 da 16, pues arriba lo hicimos. Y tendría que dar el menos 16. Tampoco puedo decir que es menos 2, porque ya arriba también lo resolvimos y da 16 positivo. Y yo necesito es que me dé negativo. O sea que yo no puedo encontrar un número que multiplicado por el mismo en 4 veces nos dé 16 negativo. Entonces, eso de hecho va en contra de las reglas que trabajamos en las potencias, que era que siempre que el exponente fuera un número positivo, un número par, eso iba a dar positivo. Entonces, yo no puedo encontrar ese valor. Por eso concluimos que la raíz cuarta de menos 16
no tiene solución. Al menos pues en los números enteros que son los que estamos trabajando, no tiene solución. En los enteros. Recuerden que la Z significa enteros. Entonces concluimos que siempre que el exponente sea un número par, este de adentro no puede ser negativo, porque si es negativo no tiene solución. Entonces, por esa misma razón, como aquí hay un 2, en este de acá tenemos exponente par y el de adentro es negativo, puedo concluir que no tiene solución. Por último, tenemos raíz cúbica de menos 27. Entonces, la raíz cúbica de menos 27, ya por ahí lo respondieron en el chat, sería menos 3. Y por muy bien, Anthony. ¿Y por qué menos 3? Porque miren que si yo cojo el menos 3 y lo elevo al numerito que tenemos acá, que sería el 3, profe, entonces, a ver, Sebastián dice, profe, entonces cuando se busca un resultado negativo, no se puede encontrar con los números enteros, pero siempre que el índice de la raíz sea par. Mira que en este es un número impar y es negativo el de adentro. Entonces aquí sí podemos sacarlo. La única restricción, Sebastián, es cuando el índice sea un número par. ¿Listo? Ok. Cuando es impar no hay problema. Cuando es impar, entonces miren que esto sería menos 3 por menos 3 por menos 3. Y eso nos da menos por menos más y más por menos queda negativo. Y eso da 27, negativo. Entonces miren que sí lo pude obtener. A diferencia de los de índice par, las de índice impar sí tienen nada más una respuesta. ¿Qué va a hacer con el signo que tenga el radicando? Si es negativo queda negativa o si es positiva, por ejemplo, raíz cúbica de 27, si es positiva, pues el resultado también va a ser positivo, va a dar 3 positivo. Mientras las de índice par siempre van a tener tanto positiva como negativa. Entonces, aquí están las reglitas que les acabé de mencionar. Que si el índice es par y el radicando, o sea, el de adentro es un número positivo, siempre va a tener dos raíces que van a tener distinto signo. Listo. Otro ejemplo. La raíz de 25 sería 5, pero también sería menos 5. Entonces, eso es lo que nos está diciendo ahí. Entonces, raíz de índice par, o sea, el 2, radicando positivo, entonces va a tener dos raíces que tienen distinto signo. Ahora, si el índice es impar, por ejemplo, raíz cúbica de un número positivo, por ejemplo, del 64. Miren que es un número positivo. Entonces va a tener nada más una sola raíz y va a ser positiva también. Como el 64 es positivo, la respuesta también va a ser positiva y va a ser el 4. ¿Y por qué 4? Porque si yo cojo el 4 a la 3, que es 4 por 4 por 4, eso nos va a dar 64. Listo. Y nos dice que si el índice es impar, entonces hagamos un índice impar, por ejemplo el 5, y un radicando negativo, por ejemplo el menos 32. Entonces, me dice que es una sola raíz y además va a ser negativa. O sea, como el 32 es negativo, la respuesta también va a ser negativa. Y sería el 2. ¿Y por qué 2? Porque si el menos 2 lo elevo a la 5, entonces va a ser menos 2 por menos 2. Aquí es importante usar los paréntesis. Bueno, entonces sería menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Por favor, usen paréntesis cuando hagan esto, porque se puede confundir con resta. Si yo pongo menos 2 por menos 2, se me puede confundir con una resta. Mientras si lo hago en paréntesis, tranquilamente se ve que es una multiplicación. O sea que eso nos va a dar menos 32. Y por último nos dice, si el índice es un número par y el de adentro es negativo,
no tiene solución en los números enteros. Y por último, entonces vamos a solucionar estos tres ejercicios para que terminemos la clase. En este caso nos piden hallar la raíz cuadrada de 144. ¿Alguien me sabría decir cuál es esa raíz sin usar calculadora? 14. No es 14 porque 14 por 14, ¿no? 196. Pero está cerquita. Muy bien, Sebastián, el 12. Sería el 12. Solamente el 12. Ya sabemos que 2. Muy bien, Paulina. Entonces 12 al cuadrado nos da 144. Pero también puede ser menos 12, porque menos 12 al cuadrado también da 144. ¿Quién me dice cuál será la solución del siguiente? Muy bien, Mateo. Excelente. Muy bien, Anthony. Muy bien, Simón. Listo. Y por último, el del último, ¿quién me dice cuál es? Listo. Ahí hay una relación entre el exponente y la cantidad de ceros. Si nos fijamos, ese índice el índice es un 3 y el de adentro tiene 3 ceros. Entonces, cuando eso pasa, eso funciona muy bien con las potencias de 10, eh, simplemente es dividir la cantidad de ceros que son 3 entre el índice que es 3 y 3 dividido 3 es 1. O sea que nos queda un 0. O sea, sería simplemente menos 10. Entonces, muchachos, es menos 10. Recuerden que como el de adentro es negativo, entonces el signo se va a conservar. Entonces queda negativo. Y como son tres ceros, entonces esa cantidad de ceros que son 3, lo divido entre el índice que también es 3. Y 3 dividido 3 es 1. Ponemos un 0, o sea, sería simplemente menos 10. Si fuera, por ejemplo, 6 ceros, entonces ese 6 lo divido entre 3 nos da 2, o sea que pondríamos 2 ceros, sería un menos 100. Esa es como la idea. De todas maneras, la próxima clase miramos bien, abundamos un poco en el tema. La idea hoy era básicamente como que tuviéramos ya algunas nociones de la raíz y y lo que significaba. Entonces, muchachos, acabamos la clase por hoy. Se cuidan bastante y bien juiciosos con esas actividades.